Y queremos dar inicio a nuestro primer panel de violencia en el pololeo, en que estará presente María José Herrera Lillo, es trabajadora social, está cursando un magíster en psicología social, diploma en prevención y consumo de droga en contexto educativo y en estrategias psicopedagógicas para la educación superior, desempeño en acompañamiento psicosocial en la red de Mejor Niñez durante 8 años, docente adjunta de la Universidad Santo Tomás, metodología de la intervención social, trabajo social y enfoque de género, acompañamiento docente en prácticas profesionales, desarrollo de competencias profesionales, trabajo social y violencia intrafamiliar. Se ha desempeñado como facilitadora y coordinadora de la Academia Virtual de la Fundación Honra, quien expondrá acerca de la fenomenología de la violencia en el pololeo y tendrá como un máximo 15 minutos para su exposición. María José, a 3 minutos antes del término de estos 15 minutos te informaremos, así que puedes compartir tu pantalla para que podamos comenzar con esta presentación. Estamos perfectos. Perfecto. Estamos entonces, bueno, agradecer nuevamente la invitación. Creo que la participación en todos estos espacios es tremendamente relevante para favorecer la discusión, ¿no? En torno a todo lo que está pasando respecto de... Muchas gracias, Catherine, que nos comenta desde el chat. Bueno, primero quiero comentar que me pareció un desafío poder condensar en 15 minutos todo lo que hay que decir respecto de la violencia en términos de la fenomenología, ¿no? Sin embargo, entiendo que después vienen otras colegas que nos van a compartir otros elementos que nos van a hacer muy iluminadores en ese sentido, ¿no? Yo la verdad es que quiero tomarme un momento de este espacio para que podamos hacer una reflexión respecto de una imagen que están viendo. Me gustaría que de forma voluntaria, ¿cierto? A través del micrófono, del chat, podamos como comentar qué es lo que ven en esta imagen. No sé si alguien quiere compartir algo, qué es lo que se ve, qué es lo que no se ve. Cuatro personas, dice Carolina. Un rostro, fue lo primero que vi. Perfecto. Desde la forma completa de un rostro, nos dice Alexis. Bien, muchas gracias. Yo también noté un rostro. Perfecto, gracias. Personas. Ahí tenemos opiniones divididas. Luego vi personas. En una segunda mirada pareciera ser un bebé. Alguien ve un bebé, muy bien. Personas y un bebé. Gracias, Elizabeth. Un rostro, personas después. Tenemos un consenso, en definitiva. Tenemos un grupo, ¿cierto? Y a la vez también tenemos un rostro. Quiero agradecer también los comentarios que vienen desde el chat porque permiten de alguna otra forma desarrollar la discusión, ¿no? 3 personas observando a alguien que lee, dice por ahí. 4 adultos, un bebé. 3 mujeres, un bebé, un hombre, un rostro. Tenemos muchas percepciones respecto de la imagen. Bien, ahora la pregunta que ustedes estarán haciendo, ¿qué tiene que ver esto con lo que vamos a reflexionar hoy? La temática que nos convoca hoy tiene que ver con la violencia en el pololeo, ¿no? Como concepto. Susana nos dice un libro y una mesa. Efectivamente también hay un libro y una mesa, ¿no? La violencia se representa a través de esta imagen, ¿no? Cada uno de nosotros ve cosas diferentes dependiendo de lo que otros digan, dependiendo de la mirada que tengamos. En una primera mirada podemos ver una cosa, en una segunda mirada podemos ver otra, ¿no? Y esa es un poco la reflexión con la que quiero iniciar esta presentación y también la suerte de poder aperturar el Congreso, ¿no? En donde creo que es importante que nos situemos desde ahí. Cada persona observa la realidad de una forma distinta y esto se ve representado en la imagen. Podemos ver una cosa, podemos ver primero un rostro y luego que escuchamos los comentarios de otras personas podemos ver nuevas imágenes que nos representen nuevas cosas. Entonces desde ahí, cuando hablamos de violencia en el pololeo, que luego vamos a puntualizar algunos elementos, primero tenemos que saber cómo estamos mirando nosotros la violencia y cómo otras personas también la están mirando, y desde ahí podemos generar una reflexión que nos permita comprender de alguna u otra forma desde qué lugar nos vamos a situar. Sobre todo porque si estamos hablando de violencia en el pololeo desde la raíz, de donde se comienza a observar la problemática, primero tiene que ver con las juventudes, ¿no? Entonces un poco desde esta mirada adultocéntrica, entonces yo que soy adulto, adulta, te voy a transmitir a ti un poco cómo funciona la vida, ¿no? Y creo que eso es la reflexión a la cual tenemos que llegar.
en qué sentido nosotros vamos a observar los contextos y de qué manera también vamos a reflexionar respecto de eso. A partir de la experiencia trabajando en esta temática, que ya viene siendo bastantes años también en conjunto con Fundación Honra, creo que siempre cuando generamos estos espacios con distintas personas, con niños y niñas pequeñas, con infancias, con juventudes, termina saliendo una reflexión luego del espacio. Entonces, bien, todo es violencia y tenemos que andar como un poco con cuidado respecto de las interacciones que establecemos. En ese sentido, me parece fundamental hacer una diferencia, ¿no? Que yo siempre la transmito porque creo que para efecto formativo es muy iluminador, ¿no? Cuando estamos frente a una situación de violencia, lo que sentimos es miedo. Y cuando estamos experimentando un conflicto que a veces se tiende a confundir con la violencia, experimentamos sentimientos de rabia y enojo. Y ese es uno de los indicadores principales para que nosotros podamos diferenciar si estamos frente a una situación de violencia o si estamos frente a una situación de conflicto. Bueno, el pololeo es un concepto que, bueno, tiene que ver bastante con nuestra cultura, pero me parece también relevante ir a la raíz de los conceptos. Berger y Luckmann no estaban tan equivocados cuando nos señalan que el lenguaje construye realidad. Y la palabra pololeo viene del mapudungún piuyú, que significa y metaforiza al novio alrededor de la novia, al igual que la mosca y la fruta. Entonces, desde la reflexión, pololeo como concepto ya nos viene a mostrar una forma de interacción, porque la mosca que se nos para en los brazos, en las piernas, en la cara cuando estamos durmiendo el domingo en la mañana, no nos pide permiso para pararse sobre nuestro cuerpo, sino que de alguna otra forma lo hace de forma invasiva. Y desde ahí creo que es importante también reflexionar qué es lo que es el pololeo, cómo lo vamos a entender y porque es importante también reflexionar respecto de algo que pareciera ser muy romántico, pero es muy relevante, que tiene que ver con la forma en cómo amamos y cómo nos enseñaron a amar y cómo nos vinculamos a través de los vínculos sexoafectivos, ¿no? Bueno, también hay otras acepciones del concepto pololeo que tiene que ver con esta historia de los bomberos que utilizaban el insecto de la luz como una piocha y cuando tenían una pareja se la entregaban, entonces esta pareja tenía que ir por la piocha, o sea, tenía que andar con la piocha por ahí y eso de alguna otra forma significaba que ella tenía un vínculo sexoafectivo con un bombero específicamente. Entonces desde ahí también es importante ver desde dónde vienen los conceptos. Yo quise traer una discusión en este esfuerzo de condensar elementos respecto de un poco qué es lo que ha pasado a nivel jurídico y por qué a nivel jurídico. Si bien no es mi área, es importante también entender que los elementos jurídicos legislativos de alguna u otra forma establecen el surgimiento de políticas sociales que permitan abordar la problemática. Entonces, en un primer momento, en el año 2007, ya hace harto tiempo atrás, se incorpora por primera vez la moción parlamentaria que buscaba incluir dentro de la definición de violencia intrafamiliar las relaciones de afectividad sin convivencia, incorporando en este elemento todo lo que tiene que ver con la violencia y las relaciones no formales. Bien, en el año 2013 se ingresa el proyecto de ley orientado a establecer normativa sobre violencia en las relaciones de pareja sin convivencia, y ahí nuevamente tenemos una discusión que se va aperturando al respecto, ¿no? ¿Cuáles son los elementos generales con respecto a la discusión en torno a el pololeo? Ahí se desconfigura un poco, pero tiene que ver con los elementos generales que nos llevan a la discusión. En un primer momento, cuando hablamos de violencia en el pololeo, esto primero está determinado por el tipo de vínculo, ¿no? Que de alguna u otra forma viene a ser este vínculo no formal, que no está determinado por este contrato actual e indisoluble, ¿no? Que une a dos personas que, bueno, actualmente también tienen modificaciones. Y por otra parte, inicialmente la discusión estaba centrada en las juventudes, ¿no? Como qué es lo que estaba pasando en las relaciones no formales de las juventudes. Sin embargo, con el tiempo nos hemos ido dando cuenta, y quienes están participando en este espacio también podrán reflexionar respecto de eso, que los adultos también pololeamos y también establecemos relaciones no formales que no están determinadas por este vínculo jurídico. Entonces, de esa forma, el concepto de alguna u otra forma se amplía, ¿no? A todo lo que tiene que ver con las relaciones que no son formales y que tienen que ver con vínculos sexoafectivos profundos que de alguna u otra forma también determinan instancias de vinculación que son particulares.
No es lo mismo que yo tenga una discusión con mi pareja sexoafectiva o que yo tenga una discusión con una persona en la calle X. El sentimiento es distinto, el contexto es distinto y las emociones también lo son. Entonces, desde ahí me pareció importante reflexionar en torno a que la discusión respecto del pololeo viene desde ahí, ¿no? Como qué vamos a hacer con las juventudes y cómo de esta forma las juventudes se están relacionando y cómo nosotros podemos también reflexionar respecto de eso. Me parece fundamental también, sin ánimo de hacer una apología respecto del elemento legislativo, ¿no? Porque no es mi tema, pero me gustaría también que lo podamos discutir. Nosotros previamente, y un poco el marco normativo que nos lleva a la discusión respecto de las relaciones no formales, contábamos con la ley 19.325, que de alguna u otra forma enmarca dentro de la violencia intrafamiliar las relaciones, o sea, la violencia que se desarrolla entre los cónyuges y convivientes, dejando fuera cualquier otro tipo de vinculación. Y la existencia de esta legislación, como ya lo señalé previamente, determina el despliegue de políticas sociales. Por eso es tan importante, de alguna u otra forma, discutir en torno a los elementos del marco normativo. Entonces, claro, al respecto, tenemos esta legislación que data del 94, pero sí, no lo veo ahí, del año 1994, que además también es importante reflexionar en eso, porque responde a otro contexto, a otra realidad, a otra situación social en donde los vínculos claramente estaban determinados por otros elementos normativos. Entonces estamos hablando de hace bastantes años atrás, yo no soy muy buena para las matemáticas, pero son hartos años, del año 94 hasta ahora, en donde el elemento familiar estaba enmarcado por esto, solamente cónyuge o conviviente, dejando fuera, estoy refiriéndome a los sexos afectivos, porque si observamos la legislación, habla de menor de edad, discapacitado, las vinculaciones descendientes, ¿no? Como ahí amplía un poco el espectro, sin embargo, si nos centramos en los sexos afectivos, solamente tenemos este elemento. Y eso tiene que ver con el elemento normativo antiguo o previo, en el contexto previo también. Si nosotros reflexionamos respecto de la actualidad, tenemos una legislación que, bueno, se incorpora en el año 2005, con últimas modificaciones en el año 2021, en donde ahora si observamos, por ejemplo, tenemos la calidad de cónyuge o la relación de convivencia o que la haya tenido previamente. Entonces, desde ahí incluye cónyuge y también excónyuge. Y por otra parte, también incorpora a los padres, ¿sí? Te quedan solo 3 minutos. Y por otra parte, también incorpora a los padres de hijos en común. Eso nos permite también aperturar todo lo que tiene que ver con la discusión en torno a el tema de las relaciones informales, ¿no? Ahora, con respecto a otros elementos legislativos, me parece fundamental también incorporar la ley 21.393, que de alguna u otra forma nos viene a instalar la reflexión respecto de este Día Nacional que se genera en relación a la no violencia en el pololeo, que si bien no tiene efectos de la política social, de alguna u otra forma apertura la discusión en términos culturales, ¿no? Tenemos un día para declarar lo que es, para reflexionar en torno a las relaciones sanas y a la no violencia en las relaciones íntimas. Bueno, yo traje también algunos datos que quería compartir, que yo creo que podemos solo mirarlos en términos como de la reflexión. El INJUV ha venido haciendo estudios respecto de la temática de la violencia en las relaciones íntimas desde el año 2009, en donde en la primera encuesta observamos 13,4% de la población que habla de la violencia versus en el año 2018, un 64% de la población reconoce a alguna persona víctima. Esto nos puede llevar a dos discusiones, que la problemática ha aumentado o que la problematización ha aumentado. Ambas discusiones son relevantes, ¿no? Hemos problematizado más respecto de eso, sin embargo también podemos observar que a lo mejor también ha habido lamentablemente una incidencia, ¿no? En el hoy tenemos dos elementos importantes que reflexionar cuando hablamos de pololeo. Lo que ocurre en la violencia en las relaciones íntimas no formales, y con esto me refiero a las personas que tienen 50 años y pololean, que de alguna u otra forma no están incorporadas dentro de la legislación. Y por otra parte tenemos la violencia en las relaciones íntimas de las juventudes, en donde nuestro desafío tiene que ver con la prevención, con el abordaje y también con el acompañamiento. Y en ese sentido,
Nuestro despliegue respecto de lo que tiene que ver con el acompañamiento de la violencia en las relaciones íntimas de las juventudes tiene que ver con reflexionar en torno al contexto actual. Amor romántico, cómo nos estamos amando, cómo nos estamos queriendo y cómo estamos enseñando a amar también. En el hoy tenemos la intromisión de las redes sociales que, por cierto, que determina formas bastante distintas de relacionarse. Además, también todo tiene que ver con el objetivo de vincularnos, ¿no? Yo creo que la reflexión respecto de las relaciones sexoafectivas tiene que ver con ¿para qué me relaciono sexoafectivamente? Como yo les digo a los chiquillos con los que trabajo en la universidad y en la residencia de Mejor Niñez, ¿para qué pololeamos? ¿Cuál es el objetivo de pololear? Y yo creo que esa es la reflexión que todos debemos tener. Y en ese sentido podemos establecer relaciones sexoafectivas que sean de alguna u otra forma más relevantes, centrándonos en la persona, lo que esta persona quiere, lo que esta persona espera y lo que esta persona de alguna u otra forma está buscando a la hora de relacionar. Bueno, yo con esto termino mi presentación, espero haber estado dentro de los tiempos y también espero haber podido introducir el tema dentro de lo general y de alguna otra forma también generar reflexión en torno a qué es lo que está pasando, ¿no? Cómo se ha ido desarrollando el fenómeno de la violencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María José, una tremenda exposición muy clara. Muchas gracias. Solo recordarle a los participantes que están hoy día con nosotros, el chat está disponible para que vayan dejando sus preguntas, las cuales serán contestadas al finalizar las exposiciones. Recuerden que este panel cuenta de 3 exposiciones. E invitamos a Hernán Melcher, comisario de la PDI, que es Policía de Investigaciones, representante del Departamento de Apoyo y Acción Comunitaria DACOM, área dedicada a la sensibilización y detección de los delitos y fenómenos emergentes, dependiente de la Jefatura Nacional de Delitos contra las Personas de la Policía Civil. Cuenta con más de 10 años de servicio institucional y además de ser oficial policial, es periodista y licenciado en comunicación social, quien expondrá acerca de la prevención educativa temprana. Al igual que María José, antes recordamos que cuentas con 15 minutos para la exposición y te avisaremos 3 minutos antes de su término. Perfecto. Buenos días. No sé si me pueden corroborar que me escuchen bien. Perfecto, escuchamos bien. Muchas gracias por la respuesta y por esos deditos hacia arriba. Me quedó súper claro. Me presento nuevamente. Mi nombre es Hermann Melchert. Ya en la descripción se señaló a el departamento que represento, que es un departamento dedicado a la educación dentro de la Policía de Investigaciones. La PDI, ustedes saben, se mueve por áreas de especialidad. Una de esas áreas es la Jefatura Nacional de Delitos contra las Personas, y considerando la trascendencia y la sensibilidad de muchos de estos fenómenos y delitos, evidentemente, hay también un área educativa enfocada en poder agotar todos los esfuerzos en función de que los delitos ojalá no ocurran, o los índices lamentables que en muchas de estas materias tenemos puedan ser mitigados. Entonces, es en ese contexto que nosotros desarrollamos nuestra labor, y sin querer dedicar más tiempo a aquello, considerando lo preciso que tenemos los expositores para poder hacer nuestra presentación, voy a pasar de inmediato a compartir la pantalla. Solamente les voy a pedir nuevamente que me puedan corroborar que la presentación se vea, porque yo en este momento los dejo de ver. Entonces necesito... Sí, Germán, se ve proyectada tu pantalla del computador. Ahí debería verse la presentación. Ahí se ve la presentación. Perfecto. Solo falta que la coloques a modo completo de presentación y estaríamos ok. Entonces estamos... Ok, ahí está. ¿Sí? Perfecto, Germán. Listo. Entonces, parte importante de la presentación que nosotros abordamos, y bueno, con la Fundación Honra hemos trabajado en otras ocasiones, parte importante ya lo abordó de manera muy clara María José. Entonces no quiero ser redundante, porque ella fue súper precisa respecto a la fenomenología, ¿cierto? De las palabras, el origen de los conceptos, cómo esto lo podemos ir adaptando y cómo estos mismos conceptos van construyendo realidades, y además ha hecho un desglose bien acabado y súper ordenado respecto a las diferentes iniciativas y los diferentes avances, en definitiva, que se han dado en materia jurídica y legal en este respecto, ¿cierto? Ahora, más allá de
de cualquier cosa, debemos coincidir, porque esta es una presentación que va a tener sí o sí puntos de encuentro, en que en definitiva la violencia en el pololeo, y tal como lo señalaba María José cuando decía también que hay que preguntar, hay que conversar, hay que dialogar con principalmente los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Que son nuestro foco de preocupación al ser un grupo tan vulnerable y sensible. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que desean? ¿Qué es lo que esperan de una relación? Porque evidentemente la violencia genera un daño, tal como aparece en esta definición, ¿cierto? La violencia es la búsqueda de la imposición, de una u otra forma, de una manera sutil, de una manera evidente, pero es buscar imponer mi voluntad sobre la de el otro, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, bueno, y generando un daño evidente, y desde la gran mayoría de los casos la violencia física o psicológica, entendiendo también que la violencia psicológica, ¿cierto?, tiene muchas aristas, y cuando pensamos, por ejemplo, en la violencia intrafamiliar, que es un tema inevitablemente vinculado con la violencia en el pololeo, surgen conceptos como la violencia económica, que es muy importante tener claro, porque suele ser invisibilizada o suele no ser conversada lo suficiente. Pero tenemos estas dos grandes aristas, ¿cierto? Lo físico y lo psicológico, desde el plano de las consecuencias que deja esta violencia, el daño que deja en la víctima. Entonces, la violencia en el pololeo, tal como señalaba María José, es una relación asimétrica, una relación de poder. Se establece una relación que debería ser horizontal, debería ser entre pares. Evidentemente uno no elige las relaciones de pololeo pensando en un igual, muchas veces son precisamente esas diferencias las que generan un complemento, pero paridad en el sentido de una relación horizontal, y bueno, desde el entendido que todas las personas tienen el mismo valor por el solo hecho de ser personas. Ahora bien, en la violencia en el pololeo se establecen estas relaciones de poder, nos plantean estas asimetrías, y evidentemente hay un daño que puede ser desde lo físico, puede ser emocional, como lo hablábamos recién, y hay una tercera arista en la que yo voy a aprovechar de profundizar, considerando el poquito tiempo que tenemos, considerando que María José ya abordó muy bien gran parte del fenómeno, considerando que además yo represento una jefatura desde la cual se desprende la investigación de los delitos sexuales, que es precisamente la violencia sexual, que es un gran tema que vamos a aprovechar de conversar. Ahora, sin querer generar una suerte de estructura predeterminada, esto no es ningún tipo de ecuación, ni mucho menos, pero existe en ocasiones, en muchas ocasiones, este círculo, ¿cierto? Este espiral, muchas veces abordado a la hora de hablar de las relaciones de pareja violentas, en las cuales tenemos una suerte, ¿cierto?, de círculo vicioso. Insisto, más que un círculo vicioso es un espiral, porque es cada vez más intenso, y en consecuencia, cada vez las posibilidades de un desenlace peor. Ahora, existe aún esta posibilidad de un círculo vicioso iniciado por esta suerte de luna de miel, porque evidentemente todas las relaciones de pareja parten desde un punto positivo, o sea, lo lógico, salvo contadas excepciones, que bueno, ahí los especialistas podrían entregar más información, pero salvo contadas excepciones, lo normal es que uno comience una relación de pareja porque quiere comenzar la relación de pareja, porque se siente bien. Y es en algún momento que la situación empieza a cambiar, se empieza a acumular la atención, se empiezan a dar determinadas dinámicas que empiezan, insisto, a tensionar la situación para que en algún momento la violencia explote. Es aquí donde evidentemente ya tenemos un problema desatado, porque lo que inicialmente era tensión se traduce en hechos concretos como pueden ser desde las malas palabras, pasando por las amenazas, llegando a la violencia física y evidentemente a algo tan sensible como, bueno, la violencia sexual e incluso víctimas que llegan a perder la vida. Lo cierto es que en muchas ocasiones esto, insisto, se da en esta lógica de la espiral para luego volver a esta luna de miel donde en ocasiones los agresores logran persuadir a sus víctimas de que este es un hecho aislado, de que no se va a volver a repetir, o incluso en situaciones más complejas
traspasan, endosan, ¿cierto?, la responsabilidad de la víctima por lo que ha ocurrido, evidentemente con un grado de manipulación importante. Para luego de esto retomar esta fase de la acumulación de tensión y dar pie nuevamente a que la violencia explote. Este no es un esquema único, no es un esquema predeterminado y que sea válido para todas las situaciones de violencia en la pareja. Evidentemente, cada persona es un mundo, cada relación es un mundo, y en cada situación hay elementos distintos, que es importante analizar, que es importante determinar. Ahora bien, no está de más entender, sobre todo pensando en el entorno, porque acá hay un mensaje que es súper importante para el entorno, entendiendo que son quienes pueden marcar en ocasiones la diferencia, porque tanto víctima como agresor, ¿cierto?, muchas veces tienen una distorsión de la realidad. Entonces es el entorno el que muchas veces puede marcar la diferencia, y un paso gigantesco es cuando se logra advertir esta suerte de círculo vicioso que, insisto, es cada vez más intenso y puede perfectamente desembocar en el peor de los desenlaces. Ahora, lo importante acá es, insisto, que el entorno pueda darse cuenta cuando hay una persona inmersa en una situación como esta, porque al menos tenemos la posibilidad de intervenir a tiempo. Insisto, esto no es una estructura o un esquema predeterminado, único, inequívoco. Cada persona es un mundo, por ende cada relación es un mundo distinto, y va a haber que analizar y ver los elementos que tiene cada una de las situaciones, pero esta estructura que se ha repasado y visto durante años, incluso décadas, sigue siendo válida desde, insisto, esta lógica de una situación que va aumentando progresivamente. Nosotros como Policía de Investigaciones, hace algún tiempo, hicimos una encuesta a nivel nacional a través de nuestras brigadas territoriales repartidas en todo el país. Una encuesta que fue dirigida a jóvenes entre 11 y 17 años que hubiesen tenido una relación de pareja o que estuviesen, perdón, en una relación de pareja. En ese sentido, los resultados fueron bastante complejos y poco alentadores, porque solo un poco más de la mitad de los encuestados, y estamos hablando de un universo de 4.700 niños, niñas y adolescentes de todo Chile, solamente un poco más de la mitad señaló que en sus relaciones no había violencia. Y ustedes podrán entender también que cuando es la Policía de Investigaciones la que plantea una encuesta, más allá de que estará anónima, tenía toda la reserva, pero de todas formas hay una cantidad importante de jóvenes que perfectamente pueden haber querido invisibilizar el problema. Y además está la situación de que muchas veces las víctimas también invisibilizan, silencian, o no quieren ser conscientes, o no pueden, más que no querer en realidad, ser conscientes de lo que están pasando, porque evidentemente acá hay emociones comprometidas, hay un anhelo en ocasiones de que la situación se pueda revertir. Entonces, ya que solamente poco más de la mitad de los encuestados nos haya manifestado que en su relación no había violencia, es preocupante, considerando que el restante 41%, un 32% de los encuestados, estamos hablando, insisto, de un universo de casi 5.000 a nivel nacional, que reconoció señales de violencia. ¿Escucho? Germán, te quedan 3 minutos de exposición. 3 minutos, ya. 32% entonces dijo que había señales de violencia, señales como el control, la manipulación, la invasión del espacio privado, y 9% de ellos reconoció ser víctimas ya de un delito, haber vivido un delito en el marco de su relación de pareja. Eso evidentemente nos plantea un escenario súper complejo. Y acá yo voy a entrar de lleno en los 3 minutos que me van quedando en la violencia sexual, porque me parece que es súper importante entender que desde nuestra legislación, bueno, se busca proteger dos bienes jurídicos específicos. Por una parte está el de la indemnidad sexual, que evidentemente es el que se busca proteger cuando hablamos de los menores de 14 años. En Chile los menores de 14 años no pueden tener ningún tipo de actividad sexual sin que eso no sea considerado delito. Pero cuando hablamos de personas que tienen 14 años o más, el bien jurídico protegido es la libertad sexual, la autodeterminación. Y hay que entender entonces que cualquier actividad sin consentimiento es constitutiva de delito. Y acá no hay ningún rol, no hay ningún papel, no hay ningún
ninguna relación que permita vulnerar ese consentimiento. Cuando existe un acceso carnal por alguna de las cavidades naturales del cuerpo y este se da sin el consentimiento de la víctima, estamos en presencia de un delito de violación. Y claro, pensar en la fuerza o intimidación, que es probablemente el ejemplo más claro que se nos viene a la mente cuando pensamos en violación, o cuando pensamos en la enajenación o trastorno mental de una víctima, es probablemente fácil entender la situación. Pero hay un tercer apartado, que es el segundo de este listado, que es que a la víctima se le encuentre privada de sentido o se aproveche su incapacidad para oponerse. Entonces, perfectamente en el marco de una relación de pareja, alguien podría aprovechar que el otro no puede entregar su voluntad, que el otro no puede consentir. Cuando eso ocurre, estamos en presencia de un delito. Esto que ocurre en la violación es lo mismo que ocurre en el abuso sexual. El abuso sexual entendiendo como aquellas acciones abusivas de relevancia, pero que no implican el acceso carnal, porque si no estaríamos en presencia del delito de violación. Nuevamente, cualquier acción en la que no sea considerado el consentimiento de la víctima, ya sea porque se utilizó la fuerza o la intimidación, porque hay una enajenación o trastorno, o porque por algún motivo, el que sea la víctima, no puede entregar claramente su consentimiento, porque está dormida, porque está bajo los efectos del alcohol, de la droga, porque tiene algún trastorno del sueño. Insisto, hay muchas posibilidades para que una persona no pueda entregar su consentimiento. No es solamente esta imagen, ¿cierto?, clásica que tenemos de la violación en la que alguien utiliza la fuerza o intimida a su víctima. Hay más posibilidades. Y cuando una víctima no puede entregar su consentimiento porque se le encuentra privada de sentido o está incapacitada para oponerse, estamos en presencia de un delito sexual. Para redondear, hoy por hoy hay otros delitos asociados a el espacio virtual, otros delitos sexuales asociados a este espacio, y dentro de ellos hay otros más, pero en función del tiempo solamente me quiero detener en el sexting, porque el sexting hoy por hoy lamentablemente se traduce muchas veces en una forma de agresión e incluso de relaciones que por algún motivo terminan o relaciones que por alguna situación entramos en esta dinámica violenta y contenido que ha sido generado de manera consensuada en ocasiones. Bueno, la naturaleza del sexting es precisamente eso, víctimas que de propia iniciativa generan contenido de sí mismas, pero luego ese material es compartido, es filtrado, y obviamente con eso se vulnera de manera enorme a las víctimas, es lo que se denomina coloquialmente, ¿cierto?, como la porno venganza, ¿cierto? Ahora, esto cuando ocurre con menores de 18 años toma un sentido aún mayor, porque si esto lo afecta a los adultos, bueno, ya es violento, ya es vulneratorio, pero consiste en material pornográfico. Cuando hablamos de esto mismo ocurriendo con niños, niñas y sobre todo adolescentes, que para este fenómeno son el grupo más sensible, estamos hablando de la generación de pornografía infantil. Porque cualquier imagen, audio o la suma de ambos, contenido audiovisual, que involucre a niños, niñas o adolescentes, es decir, personas menores de 18 años, en actividades sexuales reales o simuladas, o exhibiéndose desnudos o semidesnudos, desnudas o semidesnudas, es considerado pornografía infantil. Y la pornografía infantil está sancionada en todo su ciclo. Evidentemente, en el delito de sexting, la producción no la podemos sancionar porque en ocasiones son las propias víctimas quienes generan de manera consensuada o de propia iniciativa este material. Pero esto inicia un ciclo y evidentemente cualquier intervención que se tenga en ese ciclo está sancionada porque la pornografía infantil es un crimen, aquí y en todas partes. Para terminar, cuando hacemos el énfasis en los niños, niñas y adolescentes, no hay que perder de vista también que existe la ley 20.084, responsabilidad penal adolescente, que establece que ya desde los 14 años la responsabilidad penal es individual. Por ende, cuando estas dinámicas se dan y nos encontramos, por ejemplo, con agresores adolescentes, es importante también concientizar de la responsabilidad que se tiene y una responsabilidad, insisto, individual que se tiene ante la justicia. Es por eso, y con esto sí o sí termino, que es muy importante entender que, claro, este mensaje va dirigido a las víctimas, ojalá las víctimas pudieran escuchar un mensaje como este, ser conscientes y poder dar cuenta de la situación. Pero muchas veces es difícil, porque las víctimas están inmersas en una situación de dolor. Esto es un mensaje también para los agresores, para que se cambie el paradigma, porque muchas veces hay agresores, no digo que en todas, pero en ocasiones hay agresores que repiten patrones familiares, ideas preconcebidas, patrones culturales. Entonces, muchas veces puede ser también un llamado a los agresores a darse cuenta
de cuando están inmersos en estas señales de violencia, porque evidentemente cuando la violencia ya es explícita, no cabe otra cosa que la denuncia. Ahora, el entorno tiene un rol fundamental. Y, por último, si alguien del entorno recibe a una persona que ha sido víctima de violencia en la pareja, y bueno, evidentemente violencia sexual, entendiendo la trascendencia y complejidad del fenómeno, es muy importante remitirnos a 3 verbos rectores, digámoslo así. Escuchar a las víctimas, Germán. creerles, transmitirles confianza, acogerlas para posteriormente derivar la información a la autoridad competente. Eso es todo cuanto quiero decir por ahora. Dejo el espacio a el resto de los expositores. Muchas gracias, Germán. Bueno, antes de pasar a nuestra última expositora, recordarte, María José y también Germán, que nuestros asistentes nos están haciendo preguntas en el chat justamente con las ponencias que ustedes acaban de hacer. Por lo tanto, es importante que las puedan revisar para que una vez que terminemos esta última exposición de este primer panel, podamos dar respuesta. Y por último, queremos invitar a Carolina Contreras Berríos, quien expondrá acerca de las políticas públicas y desafíos en la temática de violencia en el pololeo. Carolina es abogada, magíster en Ciencias Políticas con mención en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Católica. Ha sido asesora del gabinete de la ministra de la Mujer y Equidad de Género en temas de violencia y como jefa del Departamento de Reformas Legales del mismo ministerio. Entre junio y septiembre del año 2020, asume como jefa del Departamento de Gestión de Programas del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Actualmente, desde abril del año 2021, se encuentra en el Servicio Nacional de la Protección Especializada de la Niñez y de la Adolescencia, a cargo del Departamento de Servicios y Prestaciones de la Región Metropolitana. Carolina, si estás compartiendo, no estás compartiendo tu WhatsApp. No. Sino quién está compartiendo. Es que no. Ahí sí. Rosario, ¿estás compartiendo? Un segundo, Carolina. Sí, es que alguien estaba compartiendo que no era yo. Ahí está, Caro, no hay ningún problema. Recuerda que tienes 15 minutos para hacer esta exposición y te avisaremos 3 minutos antes de terminar. Así que puedes presentar. ¿Se ve mi exposición o se ve la cara de mis nietas? No, se ve tu exposición, solo falta que la coloques en pantalla completa. Ahí. Por acá también. Perfecto, Carolina. Se ve muy bien. Ok, muchas gracias, muy buenos días a todos y todas. Constanza, un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Es bueno siempre ser la última de un panel, porque así uno puede recoger lo que hablaron también los panelistas anteriores, y eso a mí me facilita lo que yo quiero exponer hoy día, porque ya parte fue mencionado, pero yo entonces ahora junto todo y lo voy a transmitir. En primer lugar, quiero partir hablando de Gabriela Alcaíno. La Gabriela Alcaíno, después van a entender por qué voy a hablar de ella. Murió el 11 de junio del año 2018, junto a su madre Carolina Donoso. Su padre, Fabián Alcaíno, a quien tuve la suerte de conocer y la pena de conocer por esta desgracia que tuvo que pasar, Fabián, la última vez que vio a su hija fue el domingo previo a estos hechos, que fue el domingo 10 de junio del año 2018, en una fiesta familiar. El día martes 12, muy temprano en la mañana, lo llama su hermano Rodrigo para decirle que desde el trabajo de Carolina Donoso habían llamado por teléfono señalando que hace 2 días no se presentaba a trabajar. Se angustió y llamó por teléfono al colegio de su hija y le informaron exactamente lo mismo, que Gabriela no había ido a trabajar ni el día lunes, o sea, al colegio ni el día lunes ni el día martes. Parte a la casa y él me contaba en una oportunidad que durante todo el trayecto, en camino a la casa de Gabriela, pensaba, ojalá no esté el auto, y lo que pasó es que se fueron a dar una vuelta, se fueron de paseo y se les olvidó contarme. Cuando llega a la casa, efectivamente está el auto ahí, y entonces empieza a hacer llamados por teléfono porque señala que no se atrevía a entrar solo a este lugar.
Ingresa y el escenario es terrible porque se encuentra a su hija Gabriela y a Carolina Donoso, las dos fallecidas, habían muerto el día anterior, a manos del pololo de Gabriela, de nombre Fabián Cáceres, que fue condenado hace pocos días, hace pocos meses atrás, un mes atrás, una buena condena para lo que pasó. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Ellas dos mueren víctimas de múltiples apuñalamientos. Fue un homicidio con alevosía. Y uno podría pensar, bueno, estamos ante un femicidio. Esto es un femicidio porque nosotros tenemos ley de femicidio. Bueno, y ahí junto un poco lo que hablaron los panelistas anteriores en el sentido de que no fue calificado como homicidio, como femicidio, porque nuestra ley de femicidio no contemplaba cuando la víctima fallecía en manos de su pololo. La ley de violencia intrafamiliar tampoco contempla las relaciones entre pololos para trabajar en alguna sanción. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque con Gabriela, el padre nos cuenta que él se percató después de que ella murió que había sido múltiples veces amenazada por su pololo, ex pololo en ese minuto porque ya había terminado la relación, que Gabriela sufría actualmente, en el minuto antes de fallecer, constantes acosos y amenazas por audios, por una serie de cosas, y ella, muy empoderada, le contaba a sus amigas que ella se quería mucho, que tenía muy buena opinión de ella, y que se había dado cuenta que estaba siendo acosada, por lo tanto había terminado esta relación de pololeo. Y que además ella sabía que era una relación abusiva y que por eso lo había terminado. Como les decía, estos homicidios no entraron en esta tipicidad del femicidio. Y ahí es cuando yo esto lo tomo con las políticas públicas, porque las políticas públicas, en una definición súper simple, podemos decir que son acciones que toman los gobiernos o que no toman para lograr un determinado objetivo de carácter público, sea un problema a solucionar, una oportunidad a aprovechar, un derecho a garantizar, una responsabilidad a exigir o una política existente a mejorar. En definitiva, nosotros podemos señalar que una política pública es una decisión. Entonces, con respecto a lo que les partí hablándoles sobre el tema de Gabriela, había una política existente, que era una ley, que no necesariamente la ley no es una política pública, la ley es el instrumento para poder implementar, o uno de los instrumentos para poder implementar una política pública. Entonces, acá lo que se intenta hacer es, se empieza a generar toda esta dinámica de lo que fue la ley Gabriela, que finalmente es sancionada el 4 de marzo del año 2020 y que lleva la ley la 21.212, pero todos la conocemos como la ley Gabriela porque su padre impulsó este movimiento en la política pública en el sentido de ampliar la figura del femicidio. Y les quiero contar que Fabián y su familia no faltó a ninguna de las sesiones que hubo en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y además en una comisión agrupada de las dos para poder llegar a un acuerdo y sacar esta política pública o ampliar esta política pública que se vio entrabada por la igualdad ante la ley, pues algunos actores pensaban que todos tenían que tener el mismo castigo, un hombre o una mujer si mataba a su pareja, y aquí ya estamos hablando de otras relaciones de pareja, como lo señaló bien María José, que tiene que ver con los que conviven o han convivido, los que fueron cónyuges o los que son cónyuges fueron cónyuges, y en este caso se amplía a las relaciones de pololeo que en la ley figura como aquellas relaciones sin convivencia. También se amplió a los padres de un hijo en común, porque también ha pasado, uno dice, bueno, pero esas parejas han convivido o fueron pololos. No,
También puede haber sido una relación sexual solamente y que culminó en un embarazo y que tuvo como resultado un hijo. Y también esta ley amplía, y ahí estamos hablando de política pública, se amplía también a los femicidios por razón de género. Entonces, con esto les quiero señalar que cuando se toman decisiones de cómo vamos a trabajar una política pública, a veces es porque la necesidad surge de un hecho, y en este caso surgió de un hecho que fue el asesinato de Gabriela. Tuvo que pasar eso para que se tomara esta conciencia de que teníamos de lado todo lo que tiene que ver con el pololeo. Como yo trabajo en el Servicio Mejor Niñez, me voy a referir 2 minutos a la situación actual de nuestros niños, niñas y adolescentes, por cuanto desde hace un año, nosotros en el 1 de octubre cumplimos un año como servicio, ha cambiado la situación de los niños, por cuanto se crea esta ley especial o especializada de protección a la niñez y a la adolescencia, que es la 21.302, que da origen a este servicio, y además que se complementa con la ley de garantías que salió hace pocos meses, que es la 21.430. Todas estas leyes tienen que ver con la mirada que el Estado le quiere dar a cómo vamos a trabajar respecto de nuestros niños y en virtud de cómo veníamos trabajando. Nosotros teníamos un sistema de protección que no era especializado y además que tenía una mirada totalmente distinta, en donde cada vez que un niño nuestro era vulnerado por su familia y que entendíamos que no podía vivir en ese núcleo familiar, lo internábamos no son residencias, sino estos lugares que eran los CREA, en donde íbamos juntando niños y no íbamos pensando en cómo influía en ellos este lugar donde lo estábamos trasladando. El Servicio Mejor Niñez tiene 3 ejes súper importantes, que uno es el derecho a vivir en familia, y esto tiene 2 miradas. Una mirada que tiene que ver con que es preferible que antes que un niño vaya a una residencia o algún lugar que no sea su familia, pueda optar a una familia, y ahí nosotros hablamos de que puede ser una familia externa, estas familias de acogida, o una familia extensa, que algún familiar que pueda hacerse cargo de estos niños antes de pensar que puede ir a una residencia, a pesar de que el modelo de residencia también cambia con el servicio, y hoy día estamos hablando de residencias familiares, en donde los niños van a un lugar que simula ser una familia, un lugar mejor que el que tenía o al que venía. También estamos viendo el otro eje, el interés superior del niño, es decir, todas las decisiones que se toman van a ser pensando respecto de que tienen como foco el bienestar y el pleno ejercicio de derechos de nuestros niños. Y el tercer punto es la participación efectiva, es decir, los niños van a tener derecho a ser oídos también. 5 cambios importantes en nuestra forma de ver la niñez es que se les va a exigir a los colaboradores que nos ayudan en la ejecución de nuestros programas acreditación. Vamos a mejorar la forma en que supervisamos y se crea la figura del fiscalizador. Hay un consejo de expertos que asesora al Servicio Mejor Niñez y que va a ser partícipe de una serie de decisiones que se tienen que tomar, como por ejemplo, a qué colaboradores vamos a acreditar. También hay una figura importante que tiene que ver con el interceptor a nivel nacional y a nivel regional. Tan importante es la participación del interceptor que si no se cumplen los acuerdos que se hacen en unas mesas especiales que ya están trabajando, puede haber responsabilidad administrativa respecto de quienes integran esas decisiones. Y como ya les expliqué, el tema del foco familiar, que es muy importante. Bueno, la ley de garantías la paso rapidito, que simplemente lo importante que tiene es que es una ley marco de referencia que consagra principios de derecho en favor de nuestros niños, niñas y adolescentes, y tiene algo muy importante, y aquí nosotros nos juntamos con la Subsecretaría de la Niñez, porque nosotros hoy día pertenecemos al Ministerio de Desarrollo Social, y nuestro servicio
tiene que ver todo lo que es la protección, pero todo lo que tiene que ver con promoción y prevención va en la Subsecretaría de la Niñez. Entonces, este sistema lo que hace es que va a establecer un sistema de protección administrativo y un sistema de protección judicial, en donde nosotros también tenemos que ver en cuanto a nuestros programas con los cuales vamos a trabajar con nuestros niños. Todo esto tiene mucho que ver con lo que voy a hablar, porque, o sea, con los desafíos que hoy día nosotros tenemos por delante y con las políticas públicas. El expositor anterior, Germán, creo que se pronuncia, habló Carolina, de la... 3 minutos. 3 minutos. Ya, estoy en el tiempo. Habló de la violencia sexual. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros con nuestros niños, y estamos hablando de chicos que son menores de 18, es la explotación sexual. Las niñas y niños, no me refiero solamente a mujeres, niños y niñas son sujetos de explotación sexual, precisamente porque son niños que son tremendamente vulnerables por las relaciones familiares que han tenido a lo largo de su vida y que han significado que hoy día estén bajo la protección de nuestro servicio. ¿Y cómo parte la explotación sexual? Parte con adultos. Estamos hablando no solo de adultos mayores de 18 años, estamos hablando de adultos, 40 años, 45 años, que seducen a estas chicas y ellas hablan de sus pololos. Y los pololos tienen 30, 35 años, 40 años. Y estos pololos les hacen regalos, las colman de cariño, de amor de la que han carecido, y después las meten en estas redes de explotación sexual de las cuales ellos lucran, además, y las niñas normalizan esta situación. Por eso, hoy día estamos hablando de violencia en el pololeo, aquí hay una violencia que tiene que ver con estas formas que usan estos agresores para seducir a nuestras niñas y niños, porque también se da respecto de los hombres. También tiene que ver, y aquí me voy a referir un poco a la relación de pololeo, que no está normada, nosotros no la tenemos normada, pero hemos visto algunas luces en algunas sentencias que han salido desde tribunales. Y en cuanto a la violencia sexual, la más importante que tenemos hoy día es aquella que tiene que ver con Antonia Barra, en donde, no teniendo nosotros una legislación que nos apoyara totalmente, los tribunales se basaron en la ley Belém do Pará, y eso es una noticia súper buena para nosotros, porque quiere decir que estamos usando instrumentos internacionales para poder resolver algunos conflictos que tenemos acá. ¿Qué desafíos tenemos que son importantes hoy día? Una ley de violencia de género que incluya a niños, niñas y adolescentes, es decir, a menores de 18 años, porque la ley 20.060 de violencia intrafamiliar no incluye a los niños, pero además tenemos que ampliar el espectro de la violencia y no solamente ceñirnos a las relaciones de pareja o relaciones íntimas. Y la prevención como foco principal. Aquí voy a hablar un segundo de dos cosas. Nosotros tenemos la ley 21.369, que es la nueva ley que está en el ámbito del educativo. Sé que viene más adelante, por eso no me voy a referir, pero tiene algo muy importante, porque tiene dos aristas. Una arista de protección y que tiene que ver con la obligación que van a tener estos organismos educativos de tener una política, más bien una arista para poder sancionar, recibir las denuncias y sancionarlas, pero tiene una muy importante que tiene que ver con la promoción y con la prevención, y nosotros debemos enfocarnos en la prevención. Y dos, hace años atrás, 2012-2013, existía un programa que se llamaba Alerta Temprana, que estaba radicado en el Ministerio de la Mujer. Si está la subsecretaria, que lo escuche, porque está radicado, está en alguna parte por ahí, tiene que estar. La alerta temprana tenía que ver con el trabajo que se hace en el otro programa que tiene el CERNAMES, que es el programa de 4 a 7, y que trabaja con niños que se tienen que quedar en el recinto educativo más allá de la jornada educacional, porque los padres trabajan. En ese espacio se trabajaba la alerta temprana, estaba radicado este programa, y tenía que ver con la prevención y la promoción de la no violencia en las relaciones familiares. Nosotros tenemos que
trabajar con las familias, no solo para fortalecer el vínculo que tienen, las habilidades parentales que tienen con sus hijos, sino también las relaciones familiares para que nuestros niños crezcan en un ambiente mucho más sano. 2 reflexiones finales, una que me encanta, porque tiene que ver con las políticas públicas. Cuando pensábamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Y eso es así. Nosotros tenemos una política pública para algo y de repente nos cambian los contextos y tenemos que ampliarnos o tenemos que hacer un giro para poder ir a la realidad que tenemos en la actualidad. Y 2, ante las atrocidades tenemos que tomar partido. El silencio estimula al verdugo, y esto tiene que ver un poco con lo que habló el expositor anterior, que dice relación con cuando nosotros estamos viendo violencia alrededor nuestro, tenemos que salir al ataque de aquella violencia, porque si no vamos a mantenernos en el mismo estado en el que estamos. Nosotros somos los llamados a mover la aguja para eliminar la violencia. Con esto termino, les doy las gracias por esta invitación y estamos atentos a las preguntas. Muchas gracias, Carolina.